Hola, muy buenas. Mi nombre es Paula Renedo, soy ingeniera superior industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Tengo un máster en gestión internacional por la Universidad Politécnica de Madrid, el Politécnico de Milán y la Universidad KTH de Estocolmo, en Suecia, y también tengo un máster en Corporate Finance por la Escuela de Negocios ESADE. Aunque empecé mi andadura profesional en el sector de la construcción en Londres, donde estuve más de 7 años, en los últimos 8 años llevo ya centrada en el sector de las renovables y en la actualidad soy la directora de operación y mantenimiento en la empresa Opdenergy, que es una productora independiente de energía renovable, en nuestro caso centrado en energía solar fotovoltaica y eólica terrestre. Y gestionamos, en mi caso, en mi área, un portfolio de activos tanto en Europa como en LATAM. Pero vamos a lo que es realmente interesante. Vamos a hablar hoy de los retos que vemos cuando gestionamos activos renovables a largo plazo y oportunidades que también vemos en el sector, centrados sobre todo en el caso de España. Empezamos por una serie de retos que vemos tanto en la gestión como en la operación. A nivel de gestión hay que recordar que la mayoría de estos proyectos son proyectos que ya no tienen incentivos, con lo cual hay que desarrollar una serie de contratos de compraventa de energía entre el productor o generador y la contraparte que compra ese volumen de energía. Esto trae al productor una serie también de riesgos. El primero de ellos es un riesgo de volumen. Yo comprometo a entregar una cantidad de energía, pero sin embargo puedo tener una serie de eventos, tanto programados como no programados, que me hacen no llegar a ese volumen comprometido. Con lo cual, puedo mitigarlo estableciendo unas coberturas de precio si son eventos programados en ese tiempo que sé que no voy a producir. Si son eventos que no son programados, correctivos, que vayan a parar mis plantas, pues ahí poco podemos hacer. También tengo un riesgo que se llama de perfilado. Yo veo estos proyectos que son proyectos activos a largo plazo, 25 o 30 años, y proyecto una serie de ingresos a través de lo que se llama un coeficiente de apuntamiento, que es la relación que está entre el precio que yo cobro por generar en unas determinadas horas y el precio medio de mercado. Para también mitigar este efecto de no cumplir con ese coeficiente de apuntamiento, puedo establecer unos swaps que se llaman de perfilado, ir viendo cuándo es mejor contratar esos swaps. Y el tercer riesgo a nivel de gestión está en el riesgo default, es decir, que la contraparte no cumpla con sus obligaciones de pago, pero en este caso se establecen en los contratos una serie de garantías para que no ocurra. En cuanto a los riesgos de operación o a los operativos, ya estamos viendo el efecto canibalización, es decir, la gran afluencia de las renovables ya está haciendo que también las exigencias en el cumplimiento del código de red sean cada vez mayores y necesitamos, cuando desarrollamos esta serie de proyectos, tener esto en cuenta para cumplir también con todas las exigencias del código de red y que los proyectos vayan adelante. También estamos viendo ya el efecto del curtailment, es decir, cuando me obligan a producir menos que lo que la planta podía producir en un momento determinado. En un momento también comentaré esta parte. También tenemos la incertidumbre, tanto en el precio como en el riesgo regulatorio. Y luego hay que recordar que, como digo, es muy importante velar siempre en la operación por la maximización de la producción. Si nos vamos a una expresión de Warren Buffett sobre lo que son los MOAT o las fosas que me dan una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, en renovables, los MOATs que tenemos, nuestro margen de seguridad para mantener la TIR, si lo extrapolamos a nuestro sector, es mucho menor. Hoy en día lo que tengo que hacer es estudiar mucho el proyecto porque mi margen de error es mucho menor y si no lo estudio bien, mi rentabilidad se va a ver afectada. Por ello, necesito siempre buscar la maximización de la producción, tener buenos modelos de predicción, controlar muy bien mis desviaciones. He hablado antes de los curtailments, esa disminución de la producción por debajo de la que podría estar produciendo. Pues bien, ya Red Eléctrica prevé que para el 2026 entre un 5 y un 14% de la producción total va a ser afectada por los curtailments. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta cuando estudiamos una viabilidad de un proyecto, tanto como si vamos a valorar un proyecto para comprar. Los curtailments se pueden mitigar de dos formas. De una manera a través del almacenamiento de baterías y de forma complementaria con los servicios de ajuste que ahora comentaré un poco. Entonces, si tenemos la planificación estratégica del 2021 al 2026, tenemos la estimación de la generación y la demanda. Podemos crear herramientas de análisis y modelado
que me digan cómo evoluciona el curtailment en un nudo determinado en España. Esto es muy importante de cara a cuando estudiemos proyectos, tanto nuevos como los que ya tenemos, nuestra estrategia de curtailment va a ir determinado por cómo va a comportarse ese nudo. He hablado de los servicios de ajuste o los mercados de ajuste. Son los mercados que sirven para asegurar la seguridad, la fiabilidad y la calidad del sistema. Se dividen en dos bloques fundamentales. Unos son de carácter obligatorio y otro de carácter potestativo. Es decir, unos tengo que cumplirlos sí o sí y otros el productor decide si interviene o no esos mercados. Los de carácter obligatorio son restricciones técnicas que tenemos tanto en tiempo real tanto como en el programa diario de base de funcionamiento, y los de carácter potestativo se llaman mercados de balance, que son los que se complementan con las baterías. Podemos dividirlos en regulación secundaria, terciaria y gestión de desvíos. Los primeros de ellos, la regulación secundaria, yo tengo que ajustarme tanto mi producción como demanda en 20 segundos y ser capaz de mantenerlos 15 minutos. Los de regulación terciaria tengo que ser capaz de ajustar en 15 minutos y mantener durante al menos 2 horas. Y los de gestión de desvíos tengo que responder en 30 minutos y mantener durante 1 hora. Cabe decir que dentro de los mercados de balance el que tiene mayor cuota es la regulación secundaria, con un 50% del volumen de los mercados de balance. La digitalización ya no es ni un reto ni una oportunidad, es una realidad. Nos pasa en el sector de las renovables y en cualquier sector industrial. Tenemos que gestionar más plantas con los mismos recursos, tenemos que hacer un uso eficiente del personal que tenemos muchas obligaciones de información a inversores, son proyectos también financiados, o si no tengo un inversor al que tengo que informar, y muchas veces tengo que gestionar plantas a nivel global. Esto me hace que me tengo que centrar en digitalizar mis procesos, ser más eficiente, gestionar mucho volumen de información, para lo cual los mecanismos de inteligencia artificial y machine learning nos van a ayudar mucho. En especial machine learning, todo ese tratamiento de datos que nos va a permitir predecir el comportamiento de nuestros activos, donde voy a tener problemas, es fundamental, que va muy relacionado a la maximización de la producción que he hablado antes, el tener los mínimos riesgos e incertidumbres dentro de mi modelo de negocio. La digitalización o la tecnología también hay que ser muy cauto con ella. Lo que hoy es un hype, mañana puede estar obsoleto, y si yo baso únicamente mi modelo de negocio en la tecnología, pues es fácil de replicar realmente. Donde sí que veo que hay una verdadera oportunidad es en el Big Data, en el data sharing, en crear verdaderos análisis profundos a través de compartir datos que permitan tomar decisiones que nos traigan valor a la industria, ¿no? Poder crear un verdadero network effect, un efecto red. Para lograr la digitalización, primero hay que crear una cultura digital, no solo desde los departamentos de IT, sino tiene que venir de la alta dirección abajo. Hay que formar continuamente a las personas. Y también hacer uso de las plataformas de cloud, que nos van a traer muchas ventajas. ¿Qué trae consigo la digitalización? La necesidad de apostar por la ciberseguridad. Ya el sector parece que por fin ha despertado. En el 2021 se produjo el ataque al Colonial Pipeline, que es el oleoducto que va de Texas a Nueva York, por el grupo DarkSide, y ya saltaron las alarmas en el sector, sobre todo en el sector de la energía, de algo hay que hacer respecto a la ciberseguridad, porque el riesgo potencial que tiene es muy alto. Y de hecho, hoy en día el sector energético es una de las 3 primeras industrias que reporta ataques cibernéticos. La guerra en Ucrania es verdad que nos ha traído una mayor concienciación de que la ciberseguridad es necesaria. De hecho, hay un estudio, hay un paper de la empresa DNV que se llama The Cyber Priority, donde ya se indica que la prioridad, hoy en día, la percepción de la prioridad de la ciberseguridad es mayor de lo que era hace 2 años únicamente. Pero también hay una preocupación de que las empresas no están haciendo todavía lo suficiente en temas de ciberseguridad. Tenemos una serie de retos claros. Hasta ahora lo que hemos vivido es un efecto de espero y veo, es decir, espero a ser atacado, lo suficientemente grande, el ataque, y luego veo qué hago. Esto obviamente no nos va a traer unas soluciones óptimas. Luego, también durante mucho tiempo se ha creído que había un espacio de aire, lo que se llama un air gap, entre mis sistemas de IT y mis plataformas OT, las tecnologías operativas, es decir, las plataformas que uso para controlar, administrar y monitorizar mis activos.
Hoy en día, la digitalización, el machine learning, las bases de datos, hacen que la interrelación entre los sistemas OT e IT sea mucho mayor. De hecho, ya los expertos cibernéticos dicen que el principal foco donde van a empezar a atacar a todas las empresas de energía y renovables va a ser a través de los sistemas de OT que tradicionalmente se han desprotegido más por creerse aislados de los sistemas IT de las empresas. También hay una escasez a nivel de experiencia global. ¿Qué hacer cuando estoy siendo atacado y qué hacer ante un potencial ataque? Por otro lado, la industria también tiene unas cadenas de suministro complejas que dependen en muchos casos de proveedores, de terceras partes y de la seguridad de esos proveedores. Con lo cual, ¿qué lecciones tenemos que sacar de todo esto? Primero, hay que invertir en ciberseguridad, hay que asignar presupuestos. Ya sabemos que la industria tiene sus propios retos. He hablado de la digitalización, tenemos la transición energética, el clima del mercado, la incertidumbre está ahí, pero hay que invertir en ciberseguridad. Hay que saber determinar dónde uno es vulnerable, los puntos de vulnerabilidad, no solo míos, sino también de mis proveedores. Y tengo que saber equilibrar la inversión que voy a hacer entre tecnología y formación. Es muy importante seguir invirtiendo en tecnología, pero también tengo que invertir en formación y en esos conocimientos específicos que se requieren. Por tanto, es verdad que la ciberseguridad ha venido determinada por los propios desafíos sectoriales. Es verdad que hay un progreso real, pero hay que seguir invirtiendo en talento especializado y en conocimiento. No nos valen soluciones plug and play de otras industrias, tenemos que hacerlas ad hoc al sector de la energía y al sector de las renovables y hay que trabajar juntos para que la ciberseguridad avance en nuestro sector. De hecho, la ciberseguridad va a ser esencial para que se cumplan todos los desafíos que tenemos en el sector, tanto en digitalización como en transición energética. Por tanto, hemos visto retos y oportunidades en la gestión, en la operación. Hemos hablado de los curtailments, hemos hablado del precio de regulación del mercado, de la digitalización y la ciberseguridad. Y es que la realidad es que el mix de generación solo va a haber aumentado la proporción de renovables. El sector tiene unos desafíos enormes y debemos trabajar todos juntos para realmente consolidar las energías renovables como la alternativa viable al cambio del modelo energético. Muchas gracias.